A ver, Fede, si queremos hablar de asesinos a sueldo versus asesinos en serie, ¿cuál sería la diferencia principal aquí? El dinero, querida Daniela. El cochino dinero. El cochino dinero. Sí, señor, un asesino a sueldo mata por dinero. ¿Y tú no crees que a pesar de que ese sea su trabajo y que la motivación sea económica, estos personajes no tienen por lo menos una pizca de disfrute y placer y sadismo y psicopatía al matar? Tienes a los que son muy fríos y tienes a otros que realmente no tienen mucha diferencia con un asesino en serie. Vamos a hacer un recorrido por algunos de los asesinos a sueldo más recordados de los últimos tiempos y además conocer un poco el origen de este término y de este oficio tan antiguo. Sí. Utilizando presenta Cosas Muy Importantes con Daniela y Federico. Bienvenidos a Cosas Muy Importantes. Muy importantes. Episodio 91. Vamos a hablar de asesinos a sueldo o sicarios. No podemos ponernos muy contentos con algo tan horroroso como esto. No, ¿verdad? yo iba a arrancar toda entusiasmada y después dije, pero ya va, voy a hablar de algo horrible. Lo que pasa es que los episodios anteriores han sido como más light, pero este no. Hemos vuelto. Hemos vuelto y vamos a hablar de asesinos a sueldo. Antes de que arranquemos, yo quería leer esto que dijo Richard Kuklinski, del cual vamos a hablar un poquito más adelante. Uh-huh. Este es el famoso Hombre de Hielo. Hicieron una película recientemente que hizo Michael Shannon. Sí, ni tan reciente ya. Sí, bueno, pero hay que reconocer que Michael Shannon nació para hacer ese papel. Sí, de hecho se parecía mucho físicamente. Sí, Richard Kuklinski era un tipo muy alto, así como Michael Shannon. Bastante intimidante. Pero fíjate, mira. ¿Qué dijo? Quería decirles justo antes de que partieran. Quería decirles adiós. Quería que me miraran directamente. Me acercaba más. Solo quería que vieran mi linda carita. Que se la llevasen. Que lo último que vieran fuese yo. Y si se llevan ese destello al más allá, a la eternidad o a lo que sea que es, van a estar pensando en mí todo ese tiempo. Oye, vale. Este fue Richard Kuklinski refiriéndose a sus víctimas. Luego de escuchar esto, a uno le cuesta pensar que... Este no lo hacía nada más por dinero. No, señor, este tipo disfrutaba matar. Exactamente. Lo que pasa es que la historia de Kuklinski no es que yo lo quiera justificar, pero es que ese hombre lo engendraron para matar. O sea, una cosa horrible. Sí, el papá era más salvaje que él todavía. Pero ahorita vamos a recorrer la historia de Kuklinski, pero antes vamos a recordarles que llegamos a ustedes gracias a nuestro Patreon y a WeConnect, nuestros aliados. Los asesinos de la improductividad. A mí me encanta cómo fue de casa WeConnect con todos los episodios. Sí, @WeConnect_BE y @WeConnect_DO, el mejor coworking de Caracas y de Santo Domingo, ubicado en el Centro Lido y en el Blue Mall en República Dominicana. Mira, son unos espacios de coworking con todas las comodidades, un internet de alta velocidad, un mobiliario súper cómodo, tienes oficinas desde oficinas grandes, privadas, salas de reuniones, salas tienes de un problema y solamente tienes que levantar el teléfono o acercarte al gerente o algo, ellos te resuelven el problema. Exactamente. Cosa que en tu propia oficina no es tan sencillo. Si tienes un problema tienes que resolverlo tú. No, aquí aparte te brindan un servicio inmejorable y los precios son muy buenos. Así que ya lo saben, escríbanles, pueden contactarlos a través de sus redes sociales en @WeConnect_BE y WeConnect_DO, dependiendo si quieren alquilar en Caracas o en Santo Domingo. Y pueden buscar más información en su página web, que es www.weconnectcowork.com. Dicen que van de parte de Cosas Muy Importantes y nosotros les invitamos el café. Vamos a comenzar. Esta vez comienzo yo con la ñoñología. La ñoñología está muy buena, la ñoñología de este episodio. Sí, tiene muchísima ñoñología para un episodio tan frío, violento y agresivo. Mira, como casi todas las palabras en A de nuestro idioma, el término asesino proviene del árabe. No sé si tú sabías que almohada, casi todas las palabras que terminan en A provienen del árabe. Oh, qué interesante. Este es un momento de esos que se van a quedar viéndose el ombligo un rato, así que... Pero cuéntame más de asesino. Viene de assassin.
The Assassin. Assassin, pero Assassin para algunas personas era algo así como los adictos al cáñamo o al hachís. Sí, bueno, básicamente eran los yonkis de la época. Exacto. ¿Y qué época? Esto era como previo a la... No, de inicios de la Edad Media, ¿no? Esto fue en las cruzadas. En plenas cruzadas. Sí, señor. Bajo este nombre se le conoció entre los siglos VIII y siglos XIV a los miembros de una secta militar chiita llamado los nizaríes. Un poquito más adelante en este episodio les vamos a contar la historia. ¿De quiénes eran estos señores? Sí, y de cómo ellos se no formó. solamente fumaban hachís, ellos hacían otras cosas. Exactamente. Estos aparecieron en Medio Oriente en plena época de las cruzadas. Ok. Según recogen múltiples crónicas, los nizaríes eran adictos al hachís. Y de ahí viene este sobrenombre, pero realmente era a tono burlón que les decían así. Ok. Este término comienza a popularizarse como sinónimo del acto de quitar la vida a alguien, porque esta secta no solamente fumaba hachís o consumía hachís, sino que ellos pasaron a la historia por llevar a cabo una serie de actividades cuyo fin era acabar con la vida de reyes, miembros religiosos, militares y políticos de la época, sobre todo personas importantes, personas ilustres. Sí, recordemos que hasta hace muy poco el término asesinato solo era aplicado a el que le da la muerte violenta a alguien importante. Claro, como a la élite. Cuando mataban a un decir. muerto de hambre, a un pobre loco en la calle, lo mató a la muerte, ¿sabes? Eso no era un asesinato. No era un asesinato, no, lo mató a la muerte. Eso era morición. Le dio la morición. Ok. Lo murieron. Lo murieron. Lo murieron, sí. Se Dios comió mío. la flecha y le dieron unos plop. Va a entrar la Real Academia Española en este momento al estudio. A darnos una cachetada y nos van como a Will Smith. desconectar todo. A ver, el término comenzó a popularizarse como sinónimo de quitarle la vida a alguien. Pero como decíamos, a los que tenían plata, pues a los limpios no. A pesar de que hoy en día asesinato se utiliza por igual a todo el mundo, tenga o no tenga real en el banco, señores. Sí, Si lo matan, eso es un asesinato. Exacto. Cuando la palabra assassin llegó a Europa, fue adaptándose a las diferentes lenguas del continente. Así tenemos que en inglés es assassin, Claro. en francés es assassin, en alemán es assassinen, Ustedes tienen que ver la cara de Federico cuando lo pronuncia en francés. en italiano y portugués es asesino, Exacto. en latín Moviendo la mano, es cabe destacar. Ajá. assassinus Ok. y en español es asesino. Muy bien. La primera vez que aparece esta palabra escrita. Como verás, no se mataron mucho traduciéndola. No, realmente no. O sea, parece una pero burla. Parece un chiste, parece una cosa de Monty Python. Pero lo que sí te digo es que en la escritura todos tienen varias S, menos en español, ¿no? Pero en alemán, en italiano, en portugués, en latín, en francés tiene assassin, en francés tiene dos S dobles. Exacto, en inglés también. Ajá. Ahora, la primera vez que aparece escrita la palabra asesinar, que era asesinorum, como hubiese dicho Mateo a los 3 años. Exactamente. Data del año 1259, realizado por un señor que hizo una crónica medieval manuscrita e ilustrada Que se curiosamente llamaba Mateo de París, Exactamente. donde él habla y utiliza la palabra, él dice, él finalmente confesó que había sido mandado de vuelta por William de Marisco para asesinar y matar al rey. Es la primera vez que se escribe la palabra. Mire. Ahora los británicos dicen que el primero fue Shakespeare, o sea que Shakespeare fue el primero Sí, señor. Pero, en Macbeth. sin embargo, esta frase que leyó Daniela, ella leyó la traducción. Nosotros ¿Me la vas a leer en nuestras notas la tenemos en latín. Pero yo no, Quitaden confessus et semisu niluc vet regem more assessisorum occidente ad Willemo de Marisco. ya nos disculpan todos, pero es que acaba de salir una figura de la sombra. Acabo de hacer una invocación. Exactamente. Ahora sicario. ¿Cuál es la diferencia entre asesino y sicario? Sicario es un poco más para acá. Un asesino En motovera. es un tipo que mata a alguien pero usa corbata, y el sicario es un malandro en una motovera. El sicario está en una moto. No, esa no es es nuestra visión latinoamericana. Quienes sean de estas tierras entenderán. Quienes no, probablemente ya dejaron de escucharnos. Cuéntame de la Virgen de los Sicarios, hablando un poquito Oye, de eso. esa novela, a mí me gustó muchísimo ese libro. ¿Qué pasa con Fernando Vallejo, el escritor colombiano? O lo amas o lo odias. Yo extrañamente le tengo bastante aprecio, a pesar de que es un misógino, confeso, abierto, o sea, no anda con
con disimulos, de que sus temáticas son bastante crudas y yo no tengo absolutamente nada con que identificarme dentro de la narrativa de Fernando Vallejo, porque primero soy una señora mamá de un montón de niños, todo lo que él odia. Pero, sin embargo, La Virgen de los Sicarios me parece un libro increíblemente bien escrito. Hay una adaptación cinematográfica que a mí no me gustó, pero el libro me parece brutal. Es rudo, es verídico y describe muy bien lo que es esa sociedad latina de aquí del Caribe. Los bajos estratos Sí. en lo que todo está podrido. Exacto, que es un entorno donde tú dices no hay nada que hacer. Es bastante Los higaditos de pollo desesperanzador. los higaditos de pollo de la sociedad. Sí, es bastante desesperanzador y narra la historia pues de un joven sicario. Bueno, aunque ustedes no lo crean, la palabra sicario no viene de Medellín, sino viene de Roma. Exacto. Y es aquel que procede de la palabra sica. Esta era una daga pequeña y fácil de esconder que en la antigua Roma se usaba para escocer a puñaladas a los Sobre todo los dirigentes. enemigos políticos. Sí. Enemigos políticos, ¿sabes? Tú sacabas tu pequeña daguita y... Claro que era una sica, lo que hoy en día podríamos decir chuzo. Qué elegante. Actualmente, este episodio está sacando lo peor de mí, te advierto. Y de aquí voy a terminar buscando otro trabajo. Actualmente, sicario es quien asesina por encargo a cambio de una compensación económica, es decir, es un asesino a sueldo. Esto se construye generalmente sobre la base de un conjunto organizado donde al menos Me encanta. figuran- Esto incluye un contrato. Obvio, por supuesto, ¿quién estás tú? Hay cuatro personas. El Claro. contratante, el intermediario, el abogado, obviamente. Claro, porque el contratante nunca va a buscar al sicario directamente, siempre No. hay un intermediario. Exacto, el ejecutor y la víctima. Y el ejecutor es el sicario que está en la moto y la víctima que bueno, que no se va a salvar de eso. Exactamente. Ahora bien, el origen de Asesino y su relación con un personaje bien particular que era Hassan bin Sabat. Porque si bien a los Hashashins, que eran la secta estas de los consumidores de hashish, se les da este nombre y de aquí viene lo de asesinos. Este es el que Esta crea la secta. Claro, fue creada por una persona. Este es el Jesucristo de los asesinos. Ay, Dios mío, qué horrible lo que acabas de decir. Te van a mandar un sicario por eso. Ajá. Ok. Hassan bin Sabat, ¿quién era? Erudito, hereje, místico, asesino, asceta, revolucionario. Este señor nació en Persia, actualmente lo que es Irán, en 1300, No, en en 1034, imagínate tú. En el seno de una familia acomodada de origen yemení. Tuvo una educación muy privilegiada y fue compañero de estudio de grandes personalidades como Omar Khayyam. Este señor fue poeta, astrónomo, matemático, autor del Rubiyat, con quien construyó una gran amistad. En su juventud, este señor viajó a Egipto, donde se acerca a la doctrina chiita, que aprende a cuestionar los dogmas islámicos. Los chiitas eran la secta de San Hussein. Claro, sí, pero estamos hablando de principios de la Edad Media. Exacto. Ok, él empieza a cuestionar todos los dogmas, considera que son distracciones inútiles que están utilizadas para esclavizar a las masas. Sin renegar de su religión, él se empieza a convertir en un hombre pragmático que cree mucho en la fuerza de las acciones, más que en cualquier otra cosa. Y sobre esto él empieza a construir una organización que se convierte en algo implacable. Mira, su comienzo estuvo a punto de acabar prontamente, ya que este señor fue encarcelado en Egipto por apoyar a Nizar, uno de los pretendientes a la sucesión del trono, luego de que murió el califa. Pero tuvo tanta suerte sí. que la cárcel donde estaba, la pared estaba tan podrida que simplemente se cayó. Y se pudo escapar. Y se pudo escapar y regresó a Persia. Pues así que mándame una señal, alá. ¡Pum! Se cayó la pared. Ok, así Hassan se va, se esconde en las montañas. Y por se supuesto, marchó. Sí, se esconde en las montañas como casi todos estos personajes. Siempre se van a meter en las montañas. Obviamente.
Ok, se va a las montañas. Porque los policías son flojos y no quieren subir las montañas. Ellos se quedan abajo llamándolo. Exacto. Ahí él crea un castillo, crea su secta. Oye, ya va, pero es que el cuento de cómo él consigue el castillo es simpático, Dani. A ver, cuéntamelo pues. Yo me estoy adelantando. Ajá. Que me da como pereza la historia de Hassan bin Sabat, pero No, cuéntala tú, que tú mira, la cuentas mejor. Él comienza a proyectar su vida y para esto él necesitaba una guarida como un gran supervillano. Así que él se encuentra con un castillo llamado el Alamut. Ok. Eso significa nido del águila. Uh-huh. Él dijo, Tiene nombre de restaurante de carne. ¿Tienes hambre, Daniela? Sí. Ok. Él dijo, o sea, mi vida, yo me veo ahí planeando asesinatos, ¿sabes? Okay. Entonces, ¿cómo mientras me compro? Unas chistorritas ahí, sí, okay. ¿Cómo me compro ese castillo si estoy pelando? Ajá. Entonces, él utilizando una triquiñuela que aparece en la Odisea. Ajá. Fíjate, recuérdate que era un tipo muy leído. Okay. Él se acercó a donde el dueño del Alamut y le dijo, te alquilo, o sea, te voy a comprar un pedacito para poder poner mis tienditas. Y él le dijo, ok, yo te puedo vender el espacio de tierra que ocupe la piel de una vaca. Entonces, este señor procedió... ¿Viste que era un restaurante de carne? A agarrar la vaca y a cortarla en hilitos y lo amarró uno tras otro y trazó un hilo con el que rodeó el castillo. Claro, y le dijo, bueno, ¿viste? Ahí está la piel de vaca. Obviamente, el tipo se puso bruto. Claro. Pero cuando fue a reclamarle a Hassan bin Sabah, sus acólitos estaban atrás, todos con su cachiporra, así como que, ok, no le vas a vender al patrón. No le vas a vender un pedacito de tierra al patrón. Fíjate, las cosas no cambian. No. Básicamente le tumbó el castillo a este señor. Eso fue una expropiación muy antigua, ¿eh? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, así se asegura la propiedad de Alamut mediante la sutileza y el engaño. Ahora, una vez que esto pasa y él se queda con el castillo, ¿qué ocurre? Bueno, obviamente fueron a acusarlo. Obvio. Y el gobernante de la región, que justamente era amigo de la niñez de Hassan, planeó sitiar la fortaleza. Ok. O sea, no me importa que tú seas mi amigo, pero te tengo que sacar de ahí. Hassan, eso que hiciste tú. Eres una rata. Ok. Ahora, ¿qué hizo Hassan? Bueno, mandó a un emisario que procedió a escocerlo a puñaladas. A su amigo. Ok, y aquí empieza una larga trayectoria de escocer gente apuñalada. De escocer gente, exactamente. Sí, él se convirtió en la primera víctima de los assassins. Este señor, que era como el gobernante del... Sí, se llama Nizam al-Mulk. Ok. No, vamos a tratar de ahorrarnos la mayor cantidad de nombres porque es demasiado complicado, ¿no? Son complicados y los historiadores, que de por sí ya no deben estar escuchando este episodio... Están vomitando. Por nuestro manejo tan informal de la historia. Ahora, fíjate que la idea de Hassan bin Sabah era tan genial. Ajá. Que él, para convertir acólitos reclutar a su especie de religión o movimiento político, como lo queramos llamar, él creó como una especie de jardín del Edén. Ay, sí. O sea, si yo agarraba, yo te buscaba en la plaza, te encontraba y te decía, vente pana, o sea, te tengo un trabajo increíble, tú sígueme. Estas personas llegaban como una especie de jardín del Edén, en el cual los ponían a fumar opio y hashish. Cuando se despertaban había un montón de mujeres rodeándolos. Brindándoles cariñitos. Y ellos se sentían que estaban completamente en el cielo. Claro. Y según Hassan bin Sabah, esto hacía que estas personas le profesaran lealtad absoluta. Claro, porque así fue reclutando jóvenes. Sí, sí. Ahora, ¿cómo se denominaban estos muchachos? Los hashishins. Relacionado pues este nombre con el consumo de hashish, pero también porque pues seguían a Hassan. Hassan practicaba la alquimia, estudiaba sufismo, así que los estudios iniciáticos de los futuros hashashims incluían meditación, preparación mental,
Habían como unos métodos ocultos para alcanzar planos más elevados de conciencia. Era algo así como John Wick. O sea, sí, una cosa así, como ajá. La historia de John Wick probablemente está basada en esto. Está inspirado un poco en esta historia, claro, sí, tiene sentido. Esto pasó, ojo, esto no es ficción. Esto no es ficción. Para comprender el éxito de estos señores, cabe señalar que el mundo musulmán de entonces era un entorno un poco confuso, en el que la autoridad pasaba a manos de aquellos que tenían la osadía de tomarla y retenerla mediante la violencia o la astucia. Entonces había como un desorden y ahí predominaba pues el más violento, el más fuerte. Y aquí es donde ahí sí te apoyo y podemos ir acortando un poquito esta historia, pero sí te puedo decir que esta secta durante las cruzadas a veces estaba a favor de un bando o a veces estaba a favor del otro. Estilo los italianos. Exactamente. Dependiendo, nunca terminan del bando donde empezaron. dependiendo de quién le conviniera. Okay. Obviamente se hicieron famosos por asesinar. Okay. De manera, o sea, con veneno, poniendo trampas. Sí. Sí, Fueron cada vez perfeccionando más sus técnicas y bueno, y de aquí es que viene el nombre de asesinos. De hecho, esta secta tiene un récord de crímenes, están entre los asesinos más prolíficos de la historia. Sí, o sea, el método que tenía el movimiento político de Hassan bin Sabah era acabar con sus contrincantes. Así es. Con la violencia. Pero bueno, vamos a ver si les interesa la historia de Hassan bin Sabah, se la podemos ampliar en un extra muy importante que pueden encontrar en nuestro Patreon. ¿Qué es Patreon? Patreon es una plataforma donde ustedes tienen contenido exclusivo, acceso anticipado a los nos episodios, ayudan a asesinar la pobreza. y nos ayudan a matar esta pobreza. Plo, plo. Ustedes se suscriben desde $3 mensuales a patreon.com/cosas muy importantes. Y son nuestros sicarios de la pobreza. Van a ser, exactamente, van a ser parte de nuestras sectas de hashishins de la pobreza. Al final del episodio les damos más detalles porque si no pueden meterse a Sicarios de la Pobreza con nosotros, pues fácilmente pueden también apoyarnos dándole una buena valoración al podcast en la plataforma donde sea que la escuchen y también compartiéndola en sus redes sociales porque así nos ayudan a crecer y a ampliar esta secta de asesinos de la ignorancia. Pero mira, fíjate, hay una cosa que sí es importante y es que esta gente no solo mataba, sino que habían ideólogos y estrategas dentro de los Hashashin, que eran intelectuales y usaban la persuasión cada vez que podían. Por ejemplo, buscaban obtener la ayuda y complacencia de mujeres y niños cercanos a los hombres poderosos. Los sobornaban con joyas, vestidos, juguetes exóticos traídos por mercaderes que viajaban por el mundo. Y así los acercaban a la secta. Claro. O sea, ellos buscaban de cualquier manera convertir a las personas a sus ideales. Movimiento, exacto. Sí, porque esto era más que unos asesinos consumidores de hachís. Esto era todo un movimiento ideológico. Sí, llevado por este señor. Al final de sus días, de hecho, se volvió un talibán y mató a 2 de sus hijos. Ay, qué a uno horror. por beber y a uno por haber asesinado a alguien que él no ordenó. Imagínate tú. De hecho, él muere en 1124. Sí. ¿Qué pasa con la secta? Pero después antes que de muere? morir designó a 2 de sus generales como sus sucesores. Y uno asumió el control desde el aspecto ideológico y el otro se encargó de los asuntos militares y políticos. Y esta secta continuó. Yo no seguí leyendo, pero la historia de esta secta continúa. Vamos a investigar más y podemos traerles un episodio exclusivamente de los Assassins, la secta de Hassan bin Sabah. Ahora vámonos con uno un poco más acá. Lo hemos visto en el cine, abrimos el episodio hablando de este señor, Richard Kuklinski, el hombre de hielo. El hombre de hielo, lo confundí con el loco que hacía las lobotomías. Este no. Ese es el picayelo. Este es el picayelo. Este es el hombre de hielo. Este es Iceman. Oye, deberían ponerlos uno con el otro. Yo soy el hombre de hielo. Seguramente hay un círculo del infierno. Yo soy el doctor Picayelo. Sí, hay un círculo del infierno donde están estos dos. Es verdad. Descendiente de inmigrantes polacos, Richard Kuklinski nació en Nueva Jersey en 1935 en un barrio marginal a las afueras. Violento, sucio, años muy duros, venían del crack financiero del 29.
Era una época de crisis, además de eso él venía en una familia donde el padre pues tenía un carácter bastante difícil. Stanley Kuklinski era un hombre muy violento, muy rudo, un alcohólico que maltrataba tanto a su mujer como a sus hijos. Y digamos que los golpes eran el día a día de este hogar con el que se resolvía todo, lo bueno y lo malo. Sí, la cosa se puso bastante peor cuando Richard tenía solo 5 años. Su papá llegó histérico un día, dándole golpes y patadas a todo el mundo. Y resultó que el hermano mayor, Florian, le dieron un puñetazo de tal magnitud que lo mató. Sí. O sea, mató a su hijo de un solo golpe. Y esto lo presencia Richard Kuklinski siendo un niño de 5 años. Pero lo más terrible de esto es que ambos padres encubren el crimen, montan toda una escena sobre un supuesto fatal accidente doméstico y obviamente esto marcó la psiquis de este niño, estaba formándose en este entorno de violencia. Sí, obviamente se encerró en sí mismo, comenzó a tener problemas para relacionarse, problemas con los estudios. Tenía dislexia. Sí, se convirtió en el blanco de las ira y burlas de los pandilleros del barrio y del colegio. Las agresiones eran prácticamente a diario. O sea, se burlaban de él en la calle y le caían a golpes cuando llegaba a la casa. Sí, porque el papá le pegaba cuando él recibió una paliza en la calle, llegaba a la casa y el papá sabía lo que había pasado, le caía a golpes porque le decía... Para que sea hombre. Sí, para que no te dejes maltratar por más nadie. O sea, imagínense este entorno de violencia lo que puede generar. No es justificarlo, pero es tratar de entender cómo se puede formar una mente así, ¿no? Sí, aquí cuando aparece un señor o un muchacho llamado Charlie Lane, que era como el jefecito de las pandillitas de la zona y que se encargaba de hacerle la vida cuadritos a Richard. Ok. ¿Qué pasó? Richard dijo, esta no me la calo, va. Y le hizo una emboscada, ¿no? Pasó días estudiando las rutinas y se preparó para vengarse de este señor, de este muchacho. Qué horror. Una madrugada lo esperó escondido y mientras estaba pasando por un sucio y solitario callejón, le asestó un golpe mortal en la sien con una barra de hielo. Pero no de golpearlo. hierro. Lo golpeó hasta que ya se dio cuenta que pues, el cuerpo yacía en un charco de sangre y dice que eso lo dejó feliz. En sus propias memorias él declaró que esa noche durmió feliz. Este es el momento en el que se marca esa línea de Kuklinski que fue determinante para lo que sería el resto de su vida y estamos hablando de que en este momento él tenía solo 13 años Sí. cuando él comete su primer crimen. En 1960 conoció a la que sería su futura esposa y madre de sus 3 hijos, sí. Bárbara. Porque además tuvo 3 hijos este señor. Por cierto, ella nunca supo a qué carrizo se dedicaba el marido. Eso dijo ella, pero espérate un momento, o sea, es complicada. Ella, según ella nunca preguntó para qué eran las reuniones de trabajo. No, ella está seguro que ella sabía que era mafioso, pero no sabía que era asesino de la mafia. Ah, bueno. O sea, porque este era ¿cómo decirte? La mano ejecutora de la mafia. Exacto. Ahora fíjense, durante bueno, a él lo recluta la familia de los Gambino, de los mafiosos. Sí, en principio él traficaba como pornografía, luego empieza a cobrar deudas y luego pasa a ser asesino a sueldo porque era un tipo muy, muy impactante físicamente, era un hombre de casi 2 metros. Sí, decían que causaba pavor. Y lo otro de hecho, es que era... vean cualquier video o fotos de él, el tipo daba pavor. Lo otro es que era implacable. Cuando a él le hacen su prueba, la mafia le hace la prueba como sicario, le dicen, el gángster Roy Medeo es el que le hace, como que lo recluta para convertirlo en asesino, le dice, agarra a alguien al azar aquí en el parque y mátalo. Y le da un tiro a un señor que estaba paseando el perro, con una frialdad impresionante. Y en ese momento el matón, el mafioso, no dudó en darle el trabajo. Sí, ya después, trabajando para la mafia, durante los siguientes 30 años, 30 años. Sí, señor. Richard asesinó de las más variadas maneras. Dice que cualquier cosa le servía, desde un martillo, un picayelo, pasando por cuchillos y pistolas.
cualquier cosa en manos de Richard era un arma letal. Él también usó mucho cianuro. Lo usaba porque era difícil de detectar toxicológicamente. Y lo usaba en aerosol. Era O sea, como se un acercaba y le hacía inhalador. Sí, era como un inhalador venoso que dejaba knockout al quien lo aspirara, ¿no? En 15 segundos. Ahora, fíjate, él era reconocido no solo por sus asesinatos, sino por la manera de deshacerse de los cuerpos. Él tenía sus maneras bien particulares. Él los metía en barriles, ¿no? O sea, una de ellas era colocarlos en un barril de aceite y los arrojaba en el lago. Eso era muy de la mafia. Sí, otro era lanzar el cuerpo en una profunda grieta que tenía localizada en un terreno. Había un terreno que tenía una grieta y lo lanzaba por Ay, ahí. qué horrible. Otro más vistoso consistía en situar el cadáver en una cueva minada de voraces ratas gigantes que había en Pensilvania. Ay, por favor. Dice que inclusive este sistema, este sitio, esta cueva de las ratas, lo llegó a utilizar con personas vivas. Ay, no. A las que se le tipo era había... muy cruel. Sí, a quienes se les había asignado, Que o sea, le tenían habían que dicho, sufrir. hazlo sufrir. Y Me debe plata, mándalo a sufrir. Claro, este tipo trabajaba para la mafia. Ahora bien, el apodo del hombre de hielo llega por dos vertientes. Ajá. Una, por lo frío que era realmente a la hora de ejecutar personas. Ajá. Pero la otra, que era más interesante, y era lo que les estaba hablando hace un rato, es porque él hacía unos experimentos con los cuerpos. Él los congelaba, ¿no? Él tenía como un congelador gigante. Entonces, ¿qué hacía? Por ejemplo, él mataba a alguien, Lo metía ahí. lo congelaba 2 años Ajá. y después era que lo dejaba, lo Claro, soltaba. ya después de 2 años. Entonces se perdía por completo las pistas. Qué barbaridad. Bueno, de hecho, con esto confundió bastante a la policía. Los forenses descubrieron restos de hielo en la autopsia y ahí fue que se dieron cuenta que no acababa de morir uno de los cuerpos que encontraron, ¿no? Este señor tenía un salario por crimen de aproximadamente $50,000 por cada crimen que cometía. La cifra podía ser mayor si la víctima tenía que recibir o padecer algún tipo de tratamiento especial en lo que a sufrimiento se refiere. Sí, fíjate que a pesar de que el tipo vivía asesinando gente, la esposa declaró que ellos vivían como una típica familia americana. Pero una familia americana con estatus, ¿no? Porque tenía una casa buena lujosa, tenía el coche familiar, tenía la parrilla todos los domingos. Sin embargo, el tipo era también agresivo con ella. Pero ella siempre lo perdonaba. Ella decía que es que él es así, él me quiere. Y que supuestamente era un buen padre con sus hijos. Yo no creo. Yo creo que él tiene que haber sido un hombre muy violento. Tú no puedes disimular un temperamento así. Mira, yo creo que él hizo lo mejor con lo que tenía. ¿Cómo era lo que decía? Creo que era Sartre, que decía, somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros, algo así. Exactamente. Sí. Alguien que se crió como él no tenía muchos chances de salir muy normal. No, qué horror. Ahora, cuando él entra en la cincuentena, se empieza a sentir como más agotado. Sí, sé lo que se siente, Richard. Sus actos se vuelven como más despiadados, más descuidados, se empieza a volver más confiado y aquí empieza a cometer errores. Y es cuando la policía empieza a dar con la pista de él, meten un agente infiltrado y finalmente consiguen capturar a este señor, lo logran grabar, reúnen todas las pruebas, testimonios, estamos hablando de ¿cuántos años de crímenes? 30 años de asesinato. 30 años de crímenes. Sí, tú no puedes tapar eso. Él lo agarraron en el 86. Uh-huh. Y en el 88 ya lo condenaron. Condenaron, sí, le dieron 2 cadenas perpetuas. Sí, por 5 asesinatos confirmados. Se habla de que fueron muchísimos más, por supuesto. Se le dieron 110 años de cárcel. No, que podría salir en exacto. libertad luego de 110 años. Exacto, le dieron cadena perpetua con solicitud de libertad condicional a los 110 años. Es decir, se podría ir a la cárcel. Mira, durante los años siguientes se hicieron 3 documentales y decenas de entrevistas sobre este asesino a sueldo. Una de las más destacadas la realizó el doctor Park Dietz,
un psiquiatra y consultor del FBI. Esto fue en julio del 2002. El experto en la mente humana lo visitó en la prisión de Trenton y durante 4 días pasó 14 horas diarias con Kuklinski, que era lo que quería, penetrar la psiquis de Kuklinski. Aquí hay algunas preguntas que este señor le hizo. Entre esos le preguntó: ¿se ve usted como un asesino? Asesino, suena tan exótico. Solo fui un sicario. Maté básicamente como a 100 hombres cuando era joven y antes de que no conociera a nadie. En una parte de mi vida maté a gente por nada, solo porque alguien me miraba mal, lo mataba, lo cuchillaba o le disparaba. Este señor le pregunta: ¿prefería dispararle a la gente de cerca, personalmente? Definitivamente, quería decirles justo antes de que partieran, es lo que les contamos al principio. Quería que lo vieran a la cara y que lo último que se llevaran fuese su rostro. Ahora, este señor le pregunta: ¿lugar favorito a disparar? Debajo de la barbilla. Uy, qué horror. De los cientos asesinatos cometidos hay uno del que se arrepintió soberanamente por lo sádico que fue. Justo cuando iba a liquidar un hombre, este empezó a rogarle a Dios por su vida, lo hizo suplicando, sollozando. Ante esta situación, Richard le dijo que le daba a Dios 30 minutos para que le salvara. Pasada la media hora, finalmente lo ejecutó. Él mismo confesó que hasta para él esto fue bastante cruel, pues no estuvo muy bien, es algo que no debía haber hecho. Imagínate tú. Kuklinski falleció el 5 de marzo del 2006 a los 70 años. Según las autoridades, se debió a causas naturales, aunque algunos de los expertos, su muerte fue algo sospechosa. Él ¿Qué iba es a lo que testificar pasa? contra los gambinos. Por supuesto. Entonces, se murió de muerte. Sí. Bueno, ya tenía 70 años, cualquier cosa es posible. Sí, pero olvídate, estos lo mataron, lo mató la mafia ahí mismo en la cárcel. Ahora bien, hasta el momento lo único que preocupaba a este eficaz cazador de seres humanos era su propia familia. Él decía: nunca sentí pena por las víctimas, siento pena por lastimar a mi familia. Lo único por lo que siento pena, no estoy buscando el perdón ni el arrepentimiento. Bueno, me parece bien. Por lo menos un tipo serio con lo que... Sí, bueno, fue una con sus vida que él creencias. eligió y la llevó hasta el final. Ahora, este personaje del que les vamos a hablar a continuación, a mí me molestó un poco, fue lo mediático que se volvió hacia el final de sus días y que sentí que de alguna manera se le hacía incluso Payaso. apología. Payaso. Popeye, John Jairo Vázquez Velázquez, el famoso sicario de Claro, Pablo esto no se lo Escobar. podría decir en la cara. ¿Estás loco, chico? Ahorita sí, porque ya se murió. No, tampoco, si se me parece, tampoco. Que te jale Popeye los pies en la noche, eso no está Obvio, bien. sí, vale. Le decían Popeye porque este señor tenía como el mentón pronunciado. Él luego se lo operó, se hizo un montón de cirugías plásticas, ¿sabes? Al final de sus días estaba más estirado que Madonna. Bueno, no, nadie está más estirado que Madonna. Estuvo en la Armada y en la policía hasta que un día fue a la hacienda Nápoles, la finca de Escobar. Eso le cambió la vida. A cualquiera. En el 2009 le dijo a la revista Don Juan: un día un ingeniero amigo me dijo que lo acompañara a una finca donde debía realizar un trabajo. Fuimos a la hacienda Nápoles y vi armas, mujeres bellas, animales exóticos y pensé: esto es lo mío. Vi a ese señor, Pablo Escobar, entre comillas, y sinceramente vi a Dios. Desde ese momento hice todo lo que estuvo a mi alcance por estar cerca de él. Qué loco. Luego me convertí en conductor de su organización y después integré la banda de sicarios que trabajaban para él en el cartel. Bueno, según declaraciones de miembros de la policía, Popeye era uno de los sicarios más difíciles de capturar. Nunca lograron dar con él, pero entró a la cárcel en el 91 cuando Escobar negoció su entrega con el gobierno a cambio de esta prisión hecha a la medida de la catedral, ¿se acuerdan? Y bueno, un año después de estar en la catedral, él junto a Pablo Escobar se fugan. Ahora, a Popeye costó muchísimo poder atraparlo. El 26 de agosto del 2014 sale libre, puesto en libertad condicional luego de 23 años de prisión, porque cuando muere Pablo Escobar finalmente a él sí lo capturan. Ok. De Popeye no se sabe a ciencia cierta cuántas personas mató. Hay fuentes que hablan de 200, otras de 300 personas incluso. Sin embargo, él confesó algunos de los crímenes ante la justicia colombiana, entre los cuales
Fíjate, son crímenes importantes. Ujú. El del candidato presidencial Luis Carlos Galán, Sí. el del periodista Guillermo Cano y, por supuesto, la voladura del avión de Bianca del 89, Uy, sí. que mató a 110 personas. O sea, aquí es donde yo dije, este tipo se pasó de caimán. Pero además, entre las cosas terribles que hizo Popeye, Escobar lo manda a matar a su novia. Su propia Sí, novia. señor. Porque Este- le dice, tu novia está sapeándonos, está de infiltrada, ¿no? Fíjate, o es ella o eres tú. Esa historia sí me la leí hoy. Escobar salió durante un tiempo con una reina de belleza. Ajá, sí. Y todo iba bien hasta que esta muchacha le dice, mira, tú tienes que dejar a tu mujer, es tu mujer o yo. Y Pablo Escobar le dijo, uy, no. Recuérdate que todo era la tata. Sí. La tata, creo que era Sí. que le decía. Bueno, resulta que unos meses después, Popeye se consigue a esta misma mujer, se llamaba Wendy, ¿Mm? en una discoteca. Y él cuenta que ella lo sedujo, no sé qué cosa, todo eso. Después de que sucede esto, él va donde Pablo y le dice, jefe, me pasó esto, dormí con Wendy. Ujú. Y Pablo le dijo, mire que esa mujer es para capo, no es para cualquiera. Eso me huele mal, lo están montando en una olla. Mm. Entonces le intervinieron el teléfono a esta mujer y descubrieron que la mujer tenía contactos con la fuerza de esta policíaca que estaba buscando a Pablo Escobar. Claro. Y lo manda a matar. Fíjate, Popeye dice que uno de los momentos que él ha estado más asustado en su vida es cuando Pablo lo manda a buscar Ajá. y le dice, Pope, tenemos un problema. Y pone la grabación en la cual esta mujer está hablando con el policía y dice, Popeye todavía no me ha dicho dónde está Pablo. Mm. Entonces, obviamente, ahí se le presentó la única oportunidad que tenía Popeye era o la mataba o lo mataban a él. Claro. Y obviamente él dice que él la amaba. Sí, él se enamora de ella. Wendy Chavarriaga se llamaba ella. Wendy Sí, Chavarriaga señor. Gil. Él decía que él la amaba. De hecho, él dice que él no la pudo matar en persona, sino que mandó a un grupo de sus sicarios a que la mataran. Él dice que cuando él la vio muerta en el suelo, sintió algo muy raro, porque era como una mezcla de muchas cosas, pues ella estaba muy brava, o sea, él estaba muy bravo con ella, porque ella lo había traicionado, ella Claro. también lo había utilizado a él. Claro, claro. Ay, imagínate tú. Ahora bien, Popeye se convierte en una celebridad cuando entre el 2010 y el 2012 aparecieron series, libros y popularizaron pues toda esta historia de Escobar. Él estuvo que 33, ¿cuánto? Estuvo un montón de años preso. 23. 23 Tuvo años. 23 años y salió en libertad condicional. Fíjense, uno de los hijos de Escobar declaró que Popeye era un sicario más y que vivía de las mentiras para realzar su figura. Al parecer, Popeye aprovechó toda esta fama pues para subsistir también y porque le gustaba todo este tema de estar en la palestra, ¿no? En la serie El Patrón del Mal es representado por un sangriento personaje llamado El Marino. Él decía que la producción se había quedado corta en cuanto a su maldad real, o sea, le gustaba alardear de lo horriblemente malo que había sido. Incluso pasó algo muy loco y es que gracias a sus opiniones políticas, porque además este señor abrió un canal de YouTube y se puso a hablar de todo el mundo, muchos colombianos lo empezaron de alguna manera a admirar. Ya esto lo hemos vivido otras veces aquí en Sí. Latinoamérica. No solo en Latinoamérica, esto es un fenómeno mundial. Y con este tema de las redes es peligrosísimo. Y yo, si yo tengo un norte en mi vida como comunicador, es evitar que este tipo de cosas sigan sucediendo. No podemos seguir siguiendo estúpidos, locos, Criminales. fanáticos, asesinos, Sí, manipuladores. De simplemente hecho, porque tienen carisma. cuando hay gente que nos dice, pero ustedes, ¿por qué hablan esas cosas tan feas? Miren, la historia es cíclica. Lamentablemente siempre se repite. Y cuando no se conoce, se repite con más frecuencia Ujú. y más rápido.
Sí. Entonces, en parte uno como, no sé, es como querer hablar entre risa y risa, que Capo y yo nos reímos y decimos, Fíjense, un caso... hablamos de estos bichos es para que la gente los conozca y los distinga y los reconozca y esto no vuelve a ocurrir. Un caso que mencionamos en el Patreon, en el especial de Patreon que grabamos hace un rato. Hablamos sobre Madeleine McCann y una nueva... Sí, una muchacha que dice ser Madeleine McCann. Entonces, inmediatamente Daniela y yo pensamos en Ana Karenina. Ajá. ¿Por qué? Porque conocemos la historia y conocemos que salieron montones... Esa no fue Anastasia. Anastasia Esa fue Anastasia, la Romanova. Romanova. La hija del zar Nicolás. Ujú. Ana Karenina era la de Dostoyevsky. Sí, tuve un... Bueno, pero tú sabías... Pero era una rusa, pues. Una rusa. En el caso de Anastasia, que salieron un montón de impostoras. De impostoras. Buscando fama. No sabemos si el caso de Madeleine McCann sea así. Probablemente de aquí a que salga este episodio quizás ya se tenga el resultado de la prueba de ADN que diga si esta chica es o no es Madeleine. Ella asegura que sí es. Está pidiendo que se le haga una prueba de ADN. Pero al final es cuestión de conocer la historia. Si tú conoces la historia, tú puedes saber más o menos por dónde puede brincar la liebre Sí, en un sí, caso sí. determinado. Te engañan menos rápido, menos Sí. fácil. No sé, Tú se dices, las pones un poco más difícil. Yo esto lo he visto antes. Sí, así llévale, como, esta historia se o sea, parece a la de Popeye, este youtuber hablando chéchere aquí. Popeye sale de la cárcel, se dedica a comentar noticias, se dedica a opinar de todo, porque no era solo de contar su historia como el asesino más malo de todos, sino él se sentía en el derecho a opinar de todo lo que ocurría, pero bueno, total, era un o hombre sea, se convirtió en un libre. youtuber. Se convierte en un youtuber con Pero mucho carisma, en el 2018 lo vuelven a meter preso por extorsión, árbol que nace torcido. se le caen los pajaritos. Esto no lo había escuchado. Y un poco después, en el 2020, muere de un cáncer. Sí, tenía 57 años en febrero del 2020, luego de varias semanas hospitalizado por un cáncer de esófago. Este señor, John Jairo, él era Popeye, se llamaba como John Jairo Vázquez Velázquez, muere de una metástasis que le había hecho hacia el estómago. 6 meses se lo llevó este cáncer a Popeye. De hecho, tuvo una muerte bastante común. Sí, O sea, no es que el cáncer sea bueno o malo, pero sí es común. sí. Para una Y persona bastante fulminante. Sí, para una persona que tuvo una vida tan poco común. Exactamente. Y bueno, vamos a recordarles que nosotros llegamos a ustedes gracias a WeConnect. WeConnect /BE y WeConnect /DO. También nos pueden visitar en www.weconnectcowork.com. Un coworking que está cambiando la forma de trabajar y de hacer networking. Díganle que van de parte de nosotros para que los traten mejor de lo que ya tratan a todo el mundo. Mira, ahí tú tienes las oficinas que son privadas. Ay, sí. Los escritorios dedicados. Tienes los escritorios dedicados. Puedes sacarte una membresía e ir realmente cuando necesitas alquilar una oficina o alquilar una sala de reunión. Hay una cosa que es una nota que tú puedes, alquilas tu día y te sientas en la barra a tomar café y trabajas con tu computadora como si estuvieras en un cyber. Y si tienes que imprimir, imprimes. Y si tienes que recibir una llamada, también tienen oficinas virtuales si necesitas un espacio para recibir tu correspondencia. Esto sin tener que llenar 250 millones de planillas. Ni pagarle el poco de meses anticipados a ningún corredor. No, lo ni nada. necesitas ese día lo Lo consigues. alquilaste. Incluso si ustedes tienen algún emprendimiento y necesitan un showroom, o eres algún médico y necesitas de pronto un terapista y necesitas una sala para atender a tus pacientes, eres psicólogo, eres psicopedagoga, aquí también tienes los espacios para De eso. hecho, inclusive para dar charlas perfectamente, porque tú tienes ahí unos sofás, Tienes un área lunch bellísima. tienes un área de lunch maravilloso. Incluso también si quieren grabar sus podcasts, tienen área de podcast también en WeConnect. Así que ya lo saben, escríbanles a weconnectcowork.com y les dicen que van de parte de cosas muy importantes. ¿Estás Vamos. escuchando los remos? Sí, claro, es que se acercan nuestros 21 mecenas remando. Tiffany, Romina, Estefanía, Adriana, Noriega, Adriana, Miranda, Daniela, Bicho, Norma, Yarima, Andrea, Juan Carlos, Chipón Limero, Steven, Belinda, Adrián. Aaron, Cano Pander, Sofía, Rafa, Matías, Astrid, Rosángel y Félix. Nuestros 21 mecenas que están remando fuertemente ahí desde $3 mensuales se suscribieron y nos apoyan en Patreon porque nos quieren mucho.
y porque además quieren recibir estos contenidos anticipados, sin pautas publicitarias, contenidos extras muy importantes y una lista de reproducción que hicimos de Spotify a propósito de nuestro episodio 90 con todas esas canciones. Por cierto que 90. nuestros queridos mecenas están empezando ahorita a pagar cosas que van a salir en el futuro. No, es que vienen cosas interesantes, vienen cositas, como dicen los influencers, se vienen cositas. Estamos invirtiendo los remos en los mecenas en estos momentos. No, y para el próximo episodio tenemos una buena noticia y es que vuelve el regreso del hijo pródigo. La hija pródiga. La hija pródiga. Cuidado y si no regresa por ahí de nuevo sus predicciones astrológicas muy importantes. Si ustedes nos escuchan desde hace tiempo ya deben saber de quién estamos hablando. Nuestras redes sociales, @cosas muy importantes en Instagram. @podcastcmi en Twitter. Tenemos una página web donde pueden leer nuestros contenidos y también escuchar los episodios directamente ahí, cosasmuyimportantes.com. Vamos a contarles en un extra muy importante la historia de un sicario italiano que después de la Segunda Guerra Mundial él escribió una carta a Estados Unidos solicitando que Sicilia fuese declarado parte de los Estados Unidos. Le estaba vendiendo Sicilia a Estados Unidos. O sea, se puede ser más rata italiana. Y esa carta la publicó incluso el New York Times pidiendo, o sea, así como que Sicilia quiere independizarse de Italia y volverse de territorio norteamericano. Una cosa loca, eso salió en la prensa y todo. Y toda la historia detrás de esta petición extrañísima está a cargo de un sicario italiano que tiene en su currículum más de 300 asesinatos. Una cosa espantosa. Pero eso se lo vamos a contar en un extra muy importante, así que bueno, ya lo saben, pasen por Patreon para que escuchen más de eso. Soy Daniela. Federico. Y esto fue el episodio 91, Asesinos a Sueldo. Muy importante. Culturizando presentó Cosas muy importantes con Daniela y Federico.